Bien, seguimos entonces conversando sobre estos temas tan interesantes como dilucidar, esclarecer los conceptos, los términos y las ideas, ¿no? Estamos hablando del fascismo. ¿Que el fascismo entonces qué es? ¿A quién, ¿A quién corresponde ser fascista o qué significa ser fascista? Decíamos entonces que el fascismo italiano, que es una copia el fascismo italiano como estructura política, entonces copiaba los corpores medievales, los gremios medievales, la estructura de lo corporativo. Por eso es que se llama corporativismo. El corpore italiano medieval que funcionaba de esa manera estructurada en la sociedad. Y las personas entonces allí participaban mediante el gremio en el cual estaban trabajando. Ese gremio tenía mucho poder económico, porque no solamente vendía para ellos, sino para gente que llegaba a la ciudad medieval a comprar por la alta calidad de ese producto determinado que producían. Porque no es solamente panaderos, herreros, talabarteros, como decía, carpinteros, el gremio de los pintores, el gremio de los constructores, de los arquitectos, en fin, hay distintos gremios. ¿Ah? Estos gremios también estaban muy influidos por los primeros inicios de lo que fueron las logias. Las logias eran el lugar donde ellos se reunían, especialmente aquellos que construían iglesias. En el último piso de la iglesia, en el último lugar donde estaban trabajando, ellos se reunían y conversaban sobre cómo iba avanzando esta obra magna, por ejemplo, especialmente cuando estamos hablando de estructura gótica, digamos, las iglesias más elaboradas, sin dejar de reconocer la maravilla que son el románico. Debemos también decir que en el gótico nos encontramos con una elaboración mucho más acabada y mucho más terminada. Poder hacer una iglesia en la cual el vitro o vitral, como quiera llamarlo usted, tiene 3 metros o 4 metros de altura. Por supuesto que es un trabajo muy elaborado, una capilla, una iglesia, que la altura máxima es de 40, 50 metros de altura, es bastante, ¿no? Estamos hablando de 13, 14, 15 pisos de altura. Entonces, toda esta magna cosa, ellos cuando van avanzando, a cada ciertos días o una vez cada la semana o dos, dependiendo de los distintos intereses de cada grupo de constructores de estas capillas, de estas iglesias, ellos se juntaban arriba de lo que llamaban la logia. Por eso que en la parte de las casas, la última parte de arriba, mira, eso está en la logia. ¿Se ha fijado que es casi como pegado al techo, ¿no es cierto? Ellos se juntaban allí y conversaban los distintos temas, también se culturizaban, y ahí empezaron a conformarse también, o renacieron todos estos grupos que van a ser después más adelante la francmasonería, digamos. Por eso se habla de logia masónica, ¿ya? Tema que vamos a tocar, por cierto, más adelante y vamos a mostrar luces y sombras, bueno, mucho más las sombras, por cierto, que tienen este movimiento de la masonería, ¿no? Eh, entonces, todo esto medieval, como decía, fue tomado como una forma. Allí se participaba en la generación del poder. Eh, Todas las personas participaban en el quehacer de la polis, de las civitas, de la res pública, de la cosa pública, todo, en los distintos gremios. Y eso de alguna manera era la queja que tenía Mussolini también en quitarle a los partidos políticos la hegemonía de la generación del poder y la participación de la persona humana, toda vez que tampoco toda la gente, las personas estaban incluidas, estaban dentro de los partidos políticos, que es como sucede ahora acá en Chile. Usted, señora, señor, lo más seguro es que usted está viendo esto y usted no está en un partido político. La gente que participa en partidos políticos son los menos, digamos. Entonces viene el problema de la crisis de representatividad. Y eso lo reconocía Mussolini. Por eso es que entonces él recoge esta idea y forma esta estructura de los fascios, participar por de estos cuerpos, ¿ya? Pero dentro, como decía, de un concepto muy de marxista, digamos, muy de izquierda, muy socialista. Lo mismo pasó con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, soviética, de los soviets, ¿qué es el soviet? El grupo de personas que estructura su participación en la generación del poder ordenadamente de la misma manera como es el fascio. El fascio en el fascismo italiano tiene una concordancia perfecta con el soviet de la Unión Soviética, ¿no? Qué duda cabe que es así. Entonces tenemos este fascismo de izquierda, ¿ya? Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial que, a la cual nos llevó
igual que la Primera Guerra Mundial, que nos empujó a esta guerra, finalmente, aquellos que nos hemos dedicado a estudiar la historia, nos damos cuenta que el Imperio Británico, la Commonwealth, es el principal causante de estas dos guerras. La Primera Guerra, por cierto, en la Primera Guerra el rey, el imperio del mundo, el dueño del mundo era el Imperio Británico. En la época victoriana ellos eran los dueños de los mares, los dueños de todo, y era el imperio que arrasaba con todo. Tenían bastante aplacado al Imperio Español, ya lo habían vencido, digamos, ¿no? En Trafalgar, qué sé yo, entonces ya estaba consolidado el Imperio Británico. Y de pronto aparece una reunificación de los reinos alemanes, se juntan, ¿no? El de Westfalia, el de Baviera, el, qué sé yo, estoy tratando de acordar, Alsacia, Lorena, en fin, se juntan estos reinos alemanes y, y, y conforman una gran Alemania, junto con Prusia. Y ellos comienzan, aquí dos cosas, la, eh, el desarrollo industrial, la revolución industrial en Alemania y en Prusia es tremenda, especialmente en el mundo de la metalurgia. Y lo que hacen, lo hacen muy bien por la estructura mental, la estructura cultural de los alemanes, de querer hacer las cosas con un orden y siempre pensando pensando en una gran variedad de posibilidades, en un espectro de posibilidades eh, para que el trabajo salga muy bien. Digamos. ¿Qué podría pasar mal al hacer yo esto? Mira, podría pasar mal esto, esto, esto. Entonces, el alemán va colocando las soluciones antes de. Voy a poner un ejemplo. Ustedes, por ejemplo, un ejemplo. A ver, hay autos alemanes en la cual si se acaba, pierde el vehículo pierde el aceite, el motor se para. ¿Por qué? Porque ellos piensan que un tipo podría no haber cambiado el aceite o haber perdido aceite, entonces, o si se perdió el agua del radiador, el motor se para. Es una creación de los alemanes. Los alemanes piensan en la estupidez humana. A ver, ¿qué estupidez podría cometer este señor para que? Entonces vienen todas las normas que ellos imponen en su tecnología, en su... Entonces, volviendo a este tema, Alemania se produce la unificación y Gran Bretaña ve con muy malos ojos esto. Después de ello viene la famosa guerra de Crimea, y en la guerra de Crimea los alemanes mostraron poder y los rusos vieron el poder de los alemanes, los italianos también lo vieron, los turcos, para qué decir, y corrió muy potentemente que había que de alguna manera aplastar. El Imperio Británico vio con muy malos ojos el desarrollo de la Alemania. Estamos hablando de 1870, ya 1860-70. En ese minuto, después de la guerra de Crimea, se establece la Primera Guerra Mundial. Quiero decir que en ese minuto se instala en el ser de los británicos la idea de aplastar a Alemania. Tanto así que cuando viene la Primera Guerra Mundial, que comienza con un problema entre el imperio austrohúngaro, con la muerte de Francisco Fernando, ¿no? Y los serbios, ellos comienzan ahí comienza la crisis, digamos. Y después, inmediatamente, cuando termina la guerra, se acusa a los alemanes. Y el único país que según el Tratado de Versalles, se le instalan las penas del infierno es Alemania. Las penas en todo, o sea, todo. Le quitaron sus colonias, le quitaron sus fuerzas armadas, le quitaron sus territorios, los hicieron pagar una deuda infinita, es decir, los aplastaron con una visión bastante rothschildiana de los británicos. Es decir, a esta altura ya están los Rothschild, ya están estos grupos ashkenazi de tipo házaro, ya están todos estos házaros talmúdicos, babilónicos, si usted quiere, tal cual, ya están dirigiendo la Gran Bretaña. La reina es un adorno. Quien dirige, lo dirige el poder económico tras las sombras, digamos. La masonería, y ya la familia Rothschild está instalada. El poder financiero. Ellos están manejando todo esto. Ellos quieren aplastar a Alemania. Ellos necesitan aplastar a Alemania. Ellos necesitan aplastar a Alemania porque quieren mantener el poder. Y ellos entonces instalan también todo lo que todas las penas del infierno que le caen a Alemania,
se las instala Gran Bretaña, digamos, el Imperio Británico. ¿Y quién? Particularmente en las sombras, por cierto, todo este grupo de poder. Y pagan un dinero increíble, una usura sobre Alemania. Y eso va a generar que venga Hitler, instale todo este modelo racial de Rosenberg, con algunos postulados de Nietzsche y mezclados hasta con la música, si usted quiere, de Richard Wagner, con toda esta cosmogonía germánica y todo este tema, y les va a instalar una tortilla de rescoldo, perdón el término poco académico, una tortilla de rescoldo con todo lo racial y Eine Volk, Eine Deutsch, Eine Führer y todo este tema, y la gente compró absolutamente el tema. Tal como hoy día los alumnos compran las tortillas de rescoldo ideológico que le meten los profesores, así pasó con el pueblo alemán. Y nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Así que estas dos guerras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, en gran parte hay una cosa que está soterrada, escondida y no se puede decir. Yo la digo, el profesor Alborante lo dice. Gran Bretaña es el gran causante de ambas guerras mundiales. Y haciendo aparecer después como que Alemania es el hegemónico, Alemania quiere la guerra, digamos. Que Alemania también, después de la instalación del modelo del Reich, de Hitler, digamos, ¿no? El Tercer Reich, también se despierta esa idea hegemónica de querer retomar una réplica del Primer Reich, que fue Carlos I de Alemania, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, que es el mismo, el gran imperio, digamos, de Carlos V, que es el Primer Reich. El Segundo Reich, que fue justamente este imperio alemán de la preguerra, digamos, ¿no? Gran imperio alemán, y el Tercer Reich, que es el que quiere imponer Hitler, digamos. Todo esto es bien importante tenerlo claro porque tiene que ver con la palabra racismo. Usted me dice, ¿qué tiene que ver? Con lo que vamos a ver ahora. Terminada la guerra, vino el juicio de Nuremberg, un juicio que demostró claramente todas las tropelías y el mundo se escandaliza al ver todos los crímenes de guerra, digamos, ¿no? Y los asesinatos, las persecuciones que causó el régimen nazi, digamos, ¿no? Y con ello el régimen fascista de Italia también, está en el mismo paquete, digamos, ¿no? Hasta este minuto, estoy hablando del año 47-48, juicio de Nuremberg, el mundo todavía no ha visto o no ha querido ver los millones de millones, porque aquí estamos hablando de 6 o 7 millones de judíos muertos por Hitler, póngase usted 10 millones, 15 millones, 20 millones murieron en total, entre, por un lado, combatiendo, los de un lado, los de otro. Cuando estamos hablando de la Unión Soviética y las muertes generadas en el régimen comunista, estamos hablando de 110, 115 millones de personas. Eso está refrendado en el libro negro del comunismo, escrito por los dirigentes del Partido Comunista Francés. Primera fuente. Entonces, y también están los videos de la KGB que los tenían para propaganda de ellos, después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de la Unión Soviética, esos videos se flotaron hacia afuera y usted los puede encontrar en YouTube. Vea el Holodomor con H, vea lo que hizo Stalin con la isla de los caníbales. Por favor, ¿está escuchando? Anote, busque en YouTube la isla de los caníbales y vea lo que hizo Stalin con la gente. Y en fin, 22 millones de muertos en Ucrania, vea lo que pasó con los bosques de Katyn, también los asesinatos de los oficiales polacos, en fin, bueno, es larguísimo. Pero estamos entonces en el juicio de Nuremberg. Y lo único que se sabe aquí es que los malos de la película son los nazis, los únicos malos de la película son los nazis y los fascistas de Mussolini. Entonces, inmediatamente en la Internacional Socialista, que siempre ellos piensan a largo plazo, empiezan a ver cómo debemos generar un discurso cambiado, que cambie, un discurso distinto a la verdadera historia. ¿Cómo podemos manejar? ¿Cómo tenemos que manejar la historia en favor nuestro? Eso basado siempre con los conceptos, los términos. El Partido Comunista, el marxismo, ha instalado siempre lenguaje, ha creado lenguaje y ha distorsionado lenguaje. Por ejemplo, solidaridad, por ejemplo, precarización. El término precarización es un invento comunista. Está precarizado, está proletarizado. Y aquí entre estos términos, entonces ellos se dan cuenta que el fascismo,
habiendo sido tan criminal junto al nazismo y todo esto de los campos de concentración, era necesario, evidentemente, sacarlo de encima. No tiene que ver con nosotros, por lo tanto no puede estar en la vereda nuestra. Como el fascismo y el nazismo fueron de suyo anticomunistas, porque son antiinternacionalistas, ellos se ocupan de ver que todo enemigo del comunismo y del socialismo entonces es fascista. Y de esa manera ellos trabajan en la muy gramscianamente, muy siguiendo la idea de Gramsci, van instalando, con una ayuda increíble, infinita del periodismo internacional siempre, van instalando el discurso de fascismo, son los anticomunistas. Y como los anticomunistas son los de derecha, el fascismo es de derecha. Donde se exacerba, donde esto se va a llevar a su máxima expresión, es después de la Revolución Cubana. Después de la Revolución Cubana, se hacía muy necesario entonces que ese desprestigiado fascismo y nazismo, criminales de guerra y asesinos, fueran los contrarios a nosotros. Entonces, cualquier persona que combate al comunismo o al socialismo, o es nazi o es fascista. Un poco copiaron el modelo de lo que hicieron los judíos con todos aquellos que si critican a Israel, por ejemplo, con los ataques a la Franja de Gaza o con los crímenes en Palestina, creen que eso es real, digamos, ¿no? De hecho, Suecia tiene, creo, denunciado en la Corte Internacional a Shimon Peres, si no me equivoco, todavía, y a Netanyahu seguramente lo mismo, como criminales de guerra. Por favor, criminales de guerra. Pero no pasa nada porque el mundo no se atreve a hacer nada. ¿Por qué? Porque instalaron ellos la idea que cualquier persona que critique las políticas de Israel, las acciones bélicas de Israel, es antisemita. Y si es antisemita, es nazi. Y si es nazi, hay que eliminarlo. Por lo tanto, entonces yo instalé la idea de poder hacer lo que quiero y si alguien me ataca, el malo es él, porque es un antisemita. Y eso está instalado, realmente es así. Yo he tenido una discusión, tengo muchos amigos comunistas, judíos, socialistas, tengo amigos de todos lados. Pero esos amigos judíos me han reconocido eso. Me lo han reconocido, chicos del colegio hebreo, que ahora ya son adultos. Me han dicho, sí, efectivamente nosotros hemos tenido un triunfo con eso. De alguna manera nosotros podemos hacer muchas cosas y salir indemnes porque si alguien nos ataca, de hecho muy poca gente se atreve a criticarnos con el temor que lo acusen de nazi. Yo de hecho estoy haciendo este comentario porque como yo soy católico y no se puede ser nazi y católico, hago el comentario con mucha tranquilidad porque sería una contradicción vital. De hecho, yo creo que soy antinazi como nadie, porque justamente soy católico. Y es algo contrario con la caridad cristiana, pues. Las personas no se miden por su raza, ni por lo que tienen, ni por lo que piensan, sino por lo que hacen. Y no es uno tampoco el llamado a juzgar, sino para eso está Dios. Entonces, siguiendo con este concepto del fascismo, el fascismo va a ir evolucionando hasta llegar a la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, entonces, hasta ese minuto, el fascismo es de derecha. Y uno veía, por ejemplo, durante el gobierno marxista de Salvador Allende, los fascistas de Patria y Libertad, no sé cuánto, no sé qué. Y resulta que los fascistas de Patria y Libertad no eran ni estatistas ni socialistas, pues. Toda esta gente de la derecha es derecha liberal. No se puede ser liberal y socialista, económicamente hablando, ¿eh? No se puede ser liberal y socialista, ¿qué es eso? Tampoco se puede ser católico y liberal o católico y socialista, tampoco. Entonces, cuando decimos nosotros que es de la derecha, fascista de la derecha, no, señor. Y tanto ha cambiado el término hoy día que después de los años 90, siguiendo los escritos y por eso estaba leyendo al autor Carl Schmitt, un gran pensador que habla sobre el término del nomos, ¿no es cierto? La polis como una comunidad que comparte el orden y el espacio
habla del nomos, ¿no es cierto? Que el primer nomos es la ciudad, y de ahí aparece este concepto del nomos después como la norma, las leyes, porque esa ciudad requiere leyes, ¿ah? Y de ahí viene la normativa, ¿ya? Él nos habla justamente de este tema, de este pensar la, la idea de fascismo, entonces pasa a ser cualquier persona que quiere instalar su posición, su visión de la realidad, su cosmogonía, su ideología mediante la fuerza, mediante el uso, la coerción y mediante la fuerza, mediante la violencia. Se dice entonces que hoy día es el tercer concepto ya y el definitivo de fascista. Fascista es todo aquel que mediante la fuerza, la violencia extrema incluso, quiere imponer su idea. Por eso es que en algún minuto se habló del fascismo de Maduro en Venezuela. Por eso que se habla del Estado fascista de tal allá, no importando si es de centros, izquierdas o derechas. El movimiento fascista del 18 de octubre. Sí, señora, señor, el movimiento fascista, revolucionario, anarcomarxista, que quiere imponerle a todo Chile una realidad que no es la del resto del país, sino la de ellos. Un grupúsculo que no es más allá del 4 o el 5% de la población, quiere instalar mediante la fuerza, el miedo y el terror en el acto más profundamente fascista una idea de Chile que no es la que le corresponde al otro 95% de la población, que es gente de trabajo, gente de bien, gente con virtud y gente que busca el bien común. Queda claro el concepto de fascismo, ¿no es cierto? Disculpen eh, el ímpetu y la pasión, pero de pronto hay que hablar clarito, y eso hace muy bien. No se olvide, el que quiere imponer a la fuerza sus ideas mediante el golpe y la patada, el balazo y el palo y la bomba Molotov, es un fascista. Y hoy día tenemos una revolución fascista marxista en Chile. Buenas tardes.